Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por su puntualidad en un webinar más con PsicoWeb Plus. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, el cómo perfilar al psicópata integrado. Tenemos el honor de tener al maestro Raúl Tamés, psicólogo especializado en psicofisiología forense, maestro en educación familiar, es creador de la metodología TPS, poligrafista, experto en prevención de fraudes dentro de las organizaciones a través de técnicas de entrevista kinésica forense para detectar el engaño. Es un honor tenerlo aquí presente en otro webinar más. Y pues bueno, le damos inicio a este webinar. Gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, Eli, y muchas gracias, PsicoWeb Plus, por la invitación. Y sí, bueno, este es un tema, pues, que se está poniendo desafortunadamente de moda, el término del psicópata integrado, aunque los psicópatas han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Pero bueno, ahora que pueden hacer mucho daño en las empresas, pues se ha vuelto de más interés para los colegas, no solo de selección de personal, sino también para las áreas de compliance, para las áreas de prevención de riesgos, de jurídico, que son los que dentro de las empresas se dedican a perseguir a aquellos sospechosos de estar involucrados en actos ilícitos o delitos corporativos, y que son los que afectan de manera profesional a las empresas con sus delitos. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata lo del psicópata integrado, que de alguna vez ya hemos hablado de ello, pero ahora con este enfoque vamos a comenzar. Y bueno, pues aquí es un dato alarmante, porque ¿sabían ustedes que durante su vida, van a tener trato directo con al menos 6 psicópatas integrados? Y esto es, pues, alarmante, ¿no? Es decir, si vamos a tener contacto con al menos 6 de estos personajes, pues, qué miedo, ¿verdad? Porque puede ser en nuestro entorno familiar, puede ser en el entorno social o puede ser en el entorno laboral. Hay algunos mitos, por ejemplo, la gente cree cuando se oye la palabra psicópata que estamos hablando de personajes como el que está ahí a la izquierda con el bat, ¿no? Pero no, en realidad es gente que parece muy normal como está el individuo de la derecha. Por eso se les llaman también delincuentes de cuello blanco. Y psicópata integrado significa que está integrado a la sociedad, que pasa desapercibido, que se camuflajea, que nadie sospecha de él, porque no anda por ahí agrediendo, ni golpeando, ni haciendo cosas, que sí hacen los psicópatas violentos. Es decir, finalmente hay dos tipos de psicópatas: los violentos, que son los que están en el narcotráfico, en el secuestro, en cosas, robo en los cajeros automáticos, etcétera, y que la expresión de su psicopatía es violenta porque ellos mismos sufrieron de violencia en la infancia. Por lo tanto, no pueden dejar de ser violentos, ya que ellos fueron violentados de niños. Sin embargo, el psicópata integrado nunca sufrió de violencia. Creció en buenas familias o familias donde lo querían, no lo educaron bien, pero sí lo quisieron, le dieron lo que requería, fue a escuelas públicas, privadas, ha trabajado en empresas públicas, privadas, etcétera, pero ha ido también desarrollando esta parte de la psicopatía que tiene que ver con que hay falta de empatía, se va perdiendo la empatía por las personas, por las cosas, y esto genera que no haya mucha culpa, que no haya vergüenza, que no haya remordimiento, y que empiezan ellos a ver que de manera fácil pueden empezar a obtener cosas sin tener que trabajar o esforzarse. Y entonces cometen abusos de confianza con, ya sea familiares, típico, todos hemos oído de algún familiar que pide prestado y luego nunca paga, o en vecinos, en el entorno social, o en las escuelas de nuestros hijos, donde hay quien se pasa de listo y que inclusive hasta llegan a amenazar a los profesores. En la calle, los problemas de tránsito, las peleas callejeras, todo esto pueden ser provocadas por los psicópatas violentos,
Y los integrados ahí más o menos se mantienen al margen, quieren pasar desapercibidos porque no obtienen nada de una pelea callejera. Ellos lo que quieren es ir a las finanzas de la gente, ¿verdad? Por eso es que este tema se le ha llamado desde hace mucho el trastorno antisocial de la personalidad. Esta es la postura con la que está manifestado en los libros de texto y que de alguna manera siempre se ha estudiado, pero que se sigue perfeccionando el estudio, ahora ya inclusive con estudios del cerebro, en donde se puede detectar que hay gente que nace con un cerebro con tendencias a este tipo de comportamientos, pero que la educación de los valores, de los principios, de las virtudes, del respeto, de la empatía en la casa es el que hace la diferencia de alguien que pudiera tener un cerebro con esta predisposición. Y como les decía, los violentos sufrieron de violencia en la infancia y por eso su psicopatía es violenta. Y los integrados no han sido violentados, por lo tanto ellos no requieren de hacer lo mismo y buscan otras maneras como es el fraude, el engaño, etcétera, ¿verdad? Como veremos aquí en algunos casos. Esta lámina me la compartió un colega, Francisco Paz, en donde él plantea esta situación, por lo menos en el ámbito organizacional, en donde dice que el 20% de los empleados de la empresa siempre van a ser honestos, porque fueron muy bien educados, porque son obsesivos, porque o son muy religiosos, etcétera, son muy empáticos y por lo tanto no se van a robar ni un lápiz. Y con esa gente se puede contar perfectamente, pero pues hay que saberlos reconocer también. Y por el otro extremo tenemos a los que nunca se van a portar bien, que son estos psicópatas integrados, que son deshonestos y que van a estar en las empresas rondando y camuflajeándose para pasar desapercibidos mientras planean su fraude o su delito corporativo. Y bueno, pues tenemos un 60% de población que flota entre uno y otro y que esto va a depender de nosotros en recursos humanos, de la difusión de las áreas de compliance, de lo que es la ética, los programas de ética empresarial, de las consecuencias cuando se detecta a un empleado cometiendo un ilícito, a lo único que le tienen cuidado los psicópatas integrados es a la autoridad que los sorprendan y que haya consecuencias. Pero si hay empresas permisivas en donde se detecta que cometen algún bullying, que se burlan de otros empleados y aunque los empleados denuncien, no pasa nada, el resto de la población de la empresa, ese 60%, se empieza a dar cuenta que ahí en esta empresa se puede hacer lo que se quiera y no sucede nada. Y entonces de manera cultural se empiezan a portar mal también. Sin embargo, en otras empresas donde hay muy buenos controles, donde hay autoridad, donde cualquier delito que se detecta de inmediato es neutralizado, aquí entonces la gente se empieza a portar bien. Es lo que sucede cuando aquí en México pues nos pasamos un alto, nos cruzamos la calle donde caiga, donde sea, pues cualquier transgresión de normas y leyes, inclusive de tránsito, pero cuando vamos a Estados Unidos ahí sí nos portamos muy bien, ¿verdad? Porque sabemos que ahí hay autoridad y que hay consecuencias, ¿verdad? Es decir, ahí si te detienen, pues va a haber problemas. Yo lo he platicado en otras ocasiones, el cuñado de mi esposa es noruego y allá en Noruega, pues ahí sí se cumple todos los reglamentos y la autoridad y hace más de 15 años se excedió en la velocidad, o sea, ni siquiera fue un delito de tránsito o una violación de tránsito más grave. Excedió la velocidad y lo multaron hace 15 años con 500 euros y además estuvo 6 meses sin licencia, de tal manera que no había Uber, no había este tipo de opciones y andaba pues en transporte público, andaba pidiendo aventones, etcétera. Si él hubiera transgredido el salir sin licencia y manejar como aquí mucha gente lo hace y que no pasa nada, allá hubiera repercutido en 10,000 euros de multa
y 3 meses de trabajo comunitario. Entonces, pues ahí hay autoridad y hay consecuencias. Por lo tanto, esa población de este 60% indecisa que no sabe si portarse bien o mal, pues se va a portar bien. ¿Por qué? Porque la cultura del país y la cultura de las empresas así lo exige, ¿verdad? Que sí hay autoridad, sí se dan cuenta y sí hay consecuencias. En países donde la autoridad se disminuye o empresas donde la autoridad se relaja, pues esta gente se empieza a hacer del lado de los deshonestos. Ahí es donde tenemos que procurar que con capacitación, con cursos, con pláticas de sensibilización, pero sobre todo con el ejemplo, cuando se detecte a alguien y sea denunciado por los conductos de líneas de denuncia, pues realmente haya alguna consecuencia. De lo contrario, pues este 60% se va a empezar a portar mal poco a poco. Y pues lo que a mí más me preocupa son ese 20% de gente deshonesta que está en las empresas y que de alguna manera siempre va a estar infringiendo, siempre va a estar cometiendo abusos, ¿verdad? Me preguntan por ahí en el chat que si la grabación va a estar disponible. Normalmente siempre se sube a YouTube, así es de que sí, seguramente ahí la vamos a poder checar y repetir. Y bien, yo lo que he visto en muchos casos en donde me ha tocado intervenir en las empresas para hacer entrevistas a sospechosos de estar vinculados con algún ilícito y que obviamente pues no hay pruebas. Muchos de ellos lo que dicen es lo que está la frase hasta abajo de esta lámina. Dicen, lo que no está prohibido está permitido. Y ahí es donde se mueven por encima de los controles que tienen las empresas. Dice, si a mí me dan una herramienta para ejercer, me dan un vehículo de la empresa y no me dicen que no lo debo de usar los fines de semana con mi familia, pues yo lo voy a usar, ¿verdad? Porque si no está prohibido, pues está permitido. Sin embargo, pues a la hora de la gasolina, a la hora del desgaste del vehículo, etcétera, si la empresa lo permite, bueno, pues este 60% de gente va a decir, ah, bueno, pues yo puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Pero si esto le repercute a la empresa en gastos excedentes y no quiere hacerlo, pues bueno, va a tener que implementar controles y decirle a la gente que a lo mejor ese vehículo pues no es para su uso particular, ¿verdad? O que si así lo requiere, pues que lo solicite, ¿verdad? Pero que normalmente pues son vehículos de trabajo. Ese es solo un ejemplo, pero hay muchas situaciones en las empresas en donde esta gente puede empezar a decir, pues es que si no está prohibido, está permitido, ¿verdad? Nadie me dijo que yo no hiciera eso, pues yo lo hago, ¿verdad? Me llevo la papelería de la empresa, o lo que sea, ¿verdad? Bien, el doctor Robert Herr es la persona que tiene los últimos estudios, los más recientes, en cuanto al estudio del psicópata integrado. De hecho, él es el que inicia hace 20 años a hablar del psicópata corporativo, diciendo que incluso si él no hubiera estudiado a los psicópatas en las cárceles de Canadá, pues lo hubiera hecho en la bolsa de valores, ya que el perfil es el mismo, solo que unos son violentos y otros son de cuello blanco. Esta es la versión y su tipo de evaluación que él ha generado, pero que en México no es muy aplicable, ya que todas las preguntas y la idiosincrasia de esta prueba, que además está hecha en un formato de entrevista clínica que puede durar entre 1 hora y media promedio, pues no aplica para la idiosincrasia y la cultura del mexicano. Es decir, el mexicano a este tipo de evaluación la puede manipular muy fácilmente porque los canadienses son, como dirían los norteamericanos, son muy cándidos, son muy, todo lo creen, todo lo ven bien. Entonces, su ética está muy por encima de los norteamericanos y muy por encima de los latinoamericanos, ¿no? Entonces, esta prueba, si bien pudiera servir de orientación, como lo hicimos nosotros, a partir de el perfil que desarrolla finalmente el doctor Robert Herr, nosotros desarrollamos la escala de TPS que evalúa los mismos rasgos que el doctor Robert Herr menciona en su marco teórico, pero nosotros hicimos los reactivos tropicalizados de acuerdo a la idiosincrasia primero de los mexicanos y después de los latinoamericanos, y lo seguimos precisamente estudiando no solo con la estadística convencional que
cualquier prueba psicométrica requiere, sino también estamos usando ya algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, para poder tener más claridad en que los reactivos que se refieren a las escalas que el doctor Robert Herr dice que hay que analizar para perfilar a alguien con este trastorno, pues es lo que nosotros hemos estado haciendo. ¿Cómo surge este trastorno de personalidad? Bueno, decíamos que hay gente que puede nacer con un cerebro con predisposición. ¿A qué me refiero? Bueno, pues el doctor Robert Herr y otros especialistas de Penn State, por ejemplo, en la Universidad Estatal de Pensilvania, han encontrado que en las tomografías de los cerebros de gente que es psicópata y gente normal hay diferencias. Normalmente el psicópata pues tiene menos irrigación a la hora de procesar información en el lóbulo frontal, por lo tanto su juicio y sus frenos sociales pues son mínimos, por lo tanto ahí hay pérdida de empatía y pues no hay ese sentimiento de culpa, de remordimiento que la gente normal sí tenemos, ¿verdad? Eh, Ahí está, me preguntan aquí, Olga, si me gustaría su comparación entre estudios de psicópatas entre mexicanos y, perdón, se me movió este, bueno, podemos ver esto y dominicanos, ya que usted conoce ambas culturas. Sí, bueno, hemos estado en República Dominicana, hemos dado este curso y bueno, la prueba la estamos normalizando cada vez en más países de América Latina. Ahorita ya llevamos 5, estamos con el sexto. Y bueno, pues las coincidencias han sido muy similares, ya que somos producto de la misma conquista española, de la misma colonización, de la misma idiosincrasia, con obviamente diferencias muy específicas, pero en general una cultura muy similar. Y bueno, este trastorno además es como el COVID, es decir, no tiene que ver nada la cultura, la religión, las clases sociales, a cualquiera le dio COVID o le da COVID. Igual, cualquiera puede nacer con una tendencia a tener una sociopatía o una psicopatía, ¿verdad? Pero pues el segundo factor después de este cerebro con esta carencia y que además también se puede complementar con el gusto por la adrenalina. Y esto no quiere decir que a la gente que le guste la adrenalina y subirse a las montañas rusas, a los roller coasters, al bungee, al paracaidismo, tengan esta tendencia. No, para nada, pero es un facilitador, es decir, alguien que tiene este trastorno, si no le gusta la adrenalina, pues le va a dar miedo cometer un ilícito y no lo va a hacer. Seguramente hay gente que está en este caso y por lo tanto se portan bien porque ellos mismos les da miedo. Sin embargo, los que no tienen miedo y les gusta la adrenalina, pues se van a atrever a hacer cosas que generen este gusto por la adrenalina, pero que no sean socialmente aceptadas, como los deportes extremos, ya que la cantidad de adrenalina de alguien que se tira del paracaídas en salto libre seguramente es muy similar a la de alguien que está secuestrando a alguna persona o la de alguien que está firmando un cheque falso para cometer un fraude. La adrenalina debe ser la misma, nada más que está generada por situaciones diferentes. Y bueno, el segundo factor que le va a dar cauce a este cerebro, pues va a ser la educación en la infancia, esos primeros 8 o 10 años de vida, donde los papás o nuestros tutores nos van a enseñar a respetar a la gente, a los animales, la vida, a las personas, nos van a enseñar la empatía, las virtudes, los valores. Y ese va a ser un freno o va a ser un disparador para que alguien, si no fue bien educado, se porte mal y si de alguna manera, perdón, si no fue bien educado, pues va a hacer cualquier cosa sin tener remordimiento o culpa. Y esto lo va a hacer ya sea en el ámbito familiar, porque no todos se portan mal en todos lados. Hay unos que solo se portan mal en su casa y eso se agudizó con el COVID, con la cuarentena, en donde empezó a haber más familias con maltrato porque el marido ahora pasaba más tiempo en la casa y ahí empezó a ejercer su violencia, que podía ser inclusive nada más verbal o económica, no necesariamente física. Sin embargo, hay otros que se portan muy bien en su casa, pero en la calle pues son unos demonios.
y otros que se portan muy bien en su casa y en la calle también, pero llegan al trabajo y destapan la computadora y son unos hackers, ¿verdad? Entonces, hay muchos tipos de psicópatas y así como hay competencias laborales en donde tenemos expertise y nos hacemos muy buenos en algún trabajo, también esta gente se vuelve competente en ciertas cosas y no en todas. No todos los criminales son buenos para todos los delitos, ¿no? Ahí también ellos se especializan. Hay delitos que son de su gusto, de su agrado y en los que tienen experiencia y por lo tanto no se meten con otros delitos porque ahí se sienten inseguros o nunca los han realizado o no les interesan. Entonces, así como hay competencias laborales, pues también hay competencias delictivas. Y bueno, el tercer factor es en la adolescencia, cuando este niño con este cerebro que tiene estas tendencias y que además no fue bien educado, pues va a buscar un grupito que no sea necesariamente el que va a ir a un deporte extremo o a los Boy Scouts o alpinismo. No, ¿verdad? Se va a juntar con una banda de chamacos que transgredan las normas y que poco a poco de travesuras que parecieran ser en donde ellos cometen abuso con otros compañeritos en las escuelas o en la calle, de repente ya cometen un delito. O sea, no es lo mismo pedir cooperación para que, para la fiesta, lo que sea, y la persona se intimida y pues les da algún billete, a que le quiten la cartera y se la lleven, ¿verdad? Entonces ya pasaron de una travesura a un delito y así empiezan ellos a evolucionar. Ahora, si además estudian y quieren dinero y pues van a ir a las empresas, pues van a estudiar contabilidad, van a estudiar finanzas, van a estudiar economía, ¿verdad? Porque eso les va a permitir llegar a las áreas donde está el dinero en las empresas, si es que eso es de su interés. También me ha tocado casos en donde gerentes muy buenos, muy productivos en grandes empresas financieras en México, no les interesa defraudar. Lo suyo es el acoso sexual. Entonces, en su trabajo son intachables, pero en las áreas sociales de las empresas y las áreas sociales en una empresa, pues son los pasillos, los baños, las cafeterías, los estacionamientos. Ahí es donde empiezan ellos a molestar a las colegas del trabajo, ¿verdad? Y entre que fingía que se iba de lado y se les iba encima, o les tomaba fotos o videos a las empleadas, y les decía cosas sensuales, pasadas de listos, ¿verdad? Que según él eran piropos, pero eso ya no ni siquiera está bien visto. Y bueno, pues entonces se les detectaba y había gente que no los toleraba y finalmente los denunciaba. Y aunque fueran intachables en su trabajo, pues finalmente estaban cometiendo el delito de molestar a las colaboradoras, ¿verdad? Por aquí nos dice Eli, dice, entiendo que la sociopatía y la psicopatía también se pueden percibir en personas con altos índices de adrenalina. Sí, de hecho, es un disparador. La adrenalina es un disparador de la sociopatía. Me tocó un caso en el mismo año, antes de la pandemia, en donde los dos empleados cometieron fraude en la misma empresa, pero a uno le gustaba mucho la adrenalina y al otro no tanto. Al que le gustaba mucho la adrenalina defraudó 13 millones de pesos, que serían, no sé, 500, 700,000 dólares. Y al que tenía miedo y no le gustaba mucho la adrenalina, solo defraudó 120,000 pesos. O sea, muchísimo menos porque le daba miedo el riesgo. Entonces, la adrenalina es como un precursor en un incendio. Si tenemos dos fogatas con la misma madera y le prendemos fuego, pero a una le echamos gasolina, pues esa va a prender muchísimo y ese sería el efecto que produce la adrenalina y el egocentrismo, porque le dan más confianza a la persona de que lo que va a hacer le va a salir bien y se va a arriesgar y le gusta la adrenalina y por eso lo hace. Al que no le gusta tanto la adrenalina se va a contener. Ahora, siendo un trastorno de personalidad, como toda enfermedad, como todo trastorno, tiende a evolucionar, pero siempre para peor, ¿verdad? Nunca se va a componer y menos solo. Al contrario, en la adolescencia, como les decía, empiezan con comportamientos que parecen travesuras, errores, justificados, ¿verdad? Van aprendiendo de ello y entonces se va volviendo su modo de operar, ¿verdad?
si a lo mejor pedían prestado dinero y con eso se conformaban y no pagaban, nunca decían que no, es decir, sí aceptaban la deuda, pero nunca tenían dinero y nunca pagaban. Y eso lo hacen con familiares, ¿verdad? Para no tener problemas, aparentemente. Pero entonces ya estudian otras cosas de contabilidad, de finanzas, etcétera, y dice, pues, ¿para qué me conformo con pedir prestado cierta cantidad? Mejor me voy sobre las finanzas de la empresa y así es como van creciendo y van evolucionando en sus delitos corporativos que pueden ser de distinta índole, por ejemplo, los fraudes, el acoso sexual, el acoso laboral, la corrupción, el hackeo, el abuso de confianza, cualquiera de los que aquí aparecen y cualquiera otro que ustedes se acuerden, lo cometen los profesionales del fraude, que son estas personas llamados psicópatas integrados, y normalmente se salen con la suya. Ellos lo que buscan, su motivación está hacia tres lugares. A algunos les gusta el poder y van a querer ejercerlo llegando a puestos políticos donde van a poder desarrollar su poder, que obviamente en consecuencia pues les va a dar dinero y les va a dar otros beneficios, ¿verdad? Pero lo que les interesa es el poder. A otros no les interesa el poder, lo que les interesa es el dinero. Y esos son los que en las empresas pues van sobre el fraude, ¿verdad? Van a cometer estos delitos financieros. Y a otros no les interesa ni el poder ni el dinero, lo que les interesa es el sexo. Y son los que a lo mejor son muy buenos empleados, pero, perdón, pero el trabajo no tiene nada que ver con su interés en molestar a los compañeros de trabajo dentro de las organizaciones. Esta es la motivación de estas personas. Y bueno, pues actualmente a lo mejor a las empresas lo que más les duele son sus finanzas con el fraude. Y ahí es cuando despliegan todas sus habilidades para detectar a ellos. Pero ¿qué pasa con los colegas que discretamente son acosadas sexualmente y que uno diría, pero ¿cuál es el problema? Mira, si nomás se acercó, bueno, se acercó demasiado y eso ya es incómodo, ¿verdad? Entonces, a este tipo de gente empieza poco a poco a acercarse, a tocarle el hombro, a tocarle la mano, el brazo, etcétera. Y si la gente tiene perfil de víctima y no se defiende, pues esta gente va a abusar más de ella. Y si la empresa no tiene una línea de denuncia donde se le permita a los colaboradores poderlos denunciar, pues entonces va a haber más problemas y se van van a exagerar, ¿verdad?, en sus malas conductas. Inclusive ya en México, en las empresas, ya está la norma 35 en donde se tienen que aplicar cuestionarios para ver cómo está la salud mental, el estrés, etcétera, de los colaboradores y hacer algo para mejorarlo, ¿verdad? Para que no siga habiendo problemas. Y el acoso sexual, desde luego, que genera mucho estrés, genera mucho burnout, ¿verdad? Que ahora está muy de moda la palabra. Imagínense una colaboradora como la que vemos aquí, que ahí ya pues se esfuerza en salir adelante, en hacer su trabajo, en hacerlo bien, y aparte de tener que sacar el trabajo, tiene que estar lidiando con algún jefe o algún colega que la va a estar molestando todos los días. Eso es muy agotador, seguramente va a perder apetito, va a perder sueño, o al contrario, le va a dar más hambre y va a estar comiendo más, no va a poder descansar bien, es más, ya ni se va a concentrar en su trabajo, ¿verdad? Porque tiene ahí a un perpetrador que lo va a estar molestando, que la va a estar acosando, ¿verdad? Y hay datos duros en las empresas, por ejemplo, el 79% de los casos de violencia laboral contra la mujer sucede en los centros de trabajo. Y esta suele ser de tipo más emocional y también sexual, según datos en México, ¿verdad? Pero seguramente en Latinoamérica también está sucediendo con este tipo de porcentajes tan elevados, ¿no? En donde a veces, pues simplemente con las miradas, ¿verdad? Que llega la chica vestida de cierta forma y todos se le quedan viendo y las miradas, las sonrisas o el chisme, el rumor, ¿verdad? Eso también es una forma de acoso emocional, ¿verdad? No necesariamente tienen que llegar a quererla tocar o lo que sea, ¿verdad? Todo esto desgasta mucho a la persona que está en la empresa
y que inclusive actualmente hay muchas certificadoras que le llaman a su certificación Great Place to Work. Ah, bueno, pues sí, porque pagan bien, porque tienen buenas prestaciones, pero cuidan las emociones y la salud mental de sus colaboradores, o esto lo ignoran. Y de ahí va a depender que un empleado, sobre todo las generaciones más jóvenes, que no solo buscan un salario monetario, sino un salario emocional, ¿verdad? Buscan ir a trabajar, pero no buscan ir a que las estén molestando o los estén molestando. Inclusive también jefes que a lo mejor no son defraudadores y no son acosadores sexuales, pero sí son acosadores laborales, y entonces van a estar regañando y exageradamente a la persona por cualquier error, por pequeño que sea, ¿verdad? Y esto genera ese estrés laboral y lo están cometiendo estos psicópatas integrados. Y como les decía, estos estresores cotidianos que a veces son frecuentes en el ámbito laboral, pues lo provocan estas personas tóxicas, por decirles de una manera coloquial, pero que en realidad son estos sociópatas, psicópatas integrados o jefes narcisistas, que pueden ser supervisores o sus compañeros de trabajo que menosprecian, acosan, agreden, utilizan sin la menor empatía a las otras personas, les roban su trabajo, les roban sus ideas, etcétera, y hacen miserable la vida de la gente que pues va a trabajar para poder solventar su vida, ¿verdad? No va a ver qué retos se enfrenta con qué gente. De ahí que nuestra propuesta en selección personal sea ir también, además del talento, pues una selección emocional, ¿verdad? De gente humana, de gente empática, ya que el talento, pues finalmente se puede desarrollar, pero la empatía, la ética, la integridad, no. Esas se adquieren en la infancia y habrá que saberlos distinguir entre la multitud. Podrá ser un genio en tecnologías de la información que ahora están de moda, ¿verdad? Los unicornios, los TIs, y que a luego no los quieren evaluar ni siquiera entrevistar para que no se vayan con la competencia y toleran lo que sea, ¿verdad? Con tal de contratarlos. Pero no sabemos qué miserable le pueden hacer la vida a algún colaborador. Y bueno, pues regresando un poco a cómo surge este trastorno, pues sí, bueno, el temperamento fuerte te puede llevar a hacer locuras, ¿verdad? Pero si están bien canalizadas socialmente, pues haces deportes extremos, ¿verdad? No quiere decir que te tengas que portar mal para obtener adrenalina. El segundo factor, pues es esa vida en familia donde te van a enseñar virtudes, normas, y que si aquí en estas dos imágenes, pues nos da risa, se ve chistoso, pues a la larga, poco a poco, estos niños, si siguen así, pues no van a respetar gran cosa a otros compañeros, son los que le van a robar el sándwich, el refresco en el recreo, en la escuela y después en el trabajo. A mí me tocó ver un ingeniero en sistemas que le robaba su sándwich al contador en la oficina, como si fueran niños de secundaria o de primaria, robándole el sándwich nomás por molestar. Y el contador, en vez de denunciarlo o de frenarlo o de, no sé, pues hacer algo, como víctima empezó a llevar dos sándwiches, ¿verdad? Uno para que no se quedara sin desayunar él y otro para pagar la extorsión de que era abuso. Y todo esto empieza en la infancia, ¿verdad? Si no hay niveles, si no hay educación en valores, en virtudes. Y luego llega la adolescencia donde se dispara todo esto, ¿verdad? Y ahí todavía tenemos la oportunidad de, si son detectados, de poder hacer algún trabajo para regresarlos, para concientizarlos que la empatía es importante, el respeto. Pero si se pasa esta frontera de la adolescencia, pues ya lo único que vamos a poder hacer es darle terapia, pero a las víctimas de los psicópatas, a las víctimas del acoso laboral o sexual, ¿verdad? Que sufren las personas. Aquí me comentan, hay algunos estudios de género, ¿quiénes son más propensos a ser psicópatas integrados? Pues los hombres. Desafortunadamente, la mayoría de los psicópatas integrados son varones. No sabemos todavía si hay estudios que digan que es por una cuestión biológica.
ya que las mujeres al tener más estrógenos y al estar preparadas para ser madres, pues puede que tengan más empatía por otros seres vivos que los hombres. Pero a lo mejor pudiera ser solamente una cuestión de que todavía no llegan suficiente cantidad de mujeres a cargos y puestos de jefatura como para poder ejercer su psicopatía, ¿verdad? Pero aún así hay mujeres, ¿verdad? Por aquí también dicen, existen estadísticas respecto al porcentaje de psicópatas femeninas y masculinos en las empresas. Como tal, no. Se supone que el 6% de la población mundial tiene tendencias antisociales, sociopáticas o psicopáticas y otro porcentaje similar a conductas narcisistas. Pero se van a agrupar, pues como las abejas con la miel, en donde hay dinero, ¿verdad? Entonces, en las empresas, sobre todo en los bancos, en las casas de bolsa, el 25% de los ejecutivos van a tener estas tendencias, ya que ahí es a donde está el dinero, pues ahí es donde se concentran más. En la etapa adulta, pues ya es muy difícil si alguien ya es un psicópata como los narcotraficantes o los defraudadores, ya no hay regreso porque es un trastorno de personalidad que evoluciona. Es como la depresión. Hay gente que a los inicios de su estado depresivo pueden mejorar y pueden rehabilitarse, pero una vez que ya crece esto, pueden llegar hasta el suicidio, ¿verdad? Porque ya no hay un freno hasta llegar ahí. Dice, yo conozco una mujer que incrementó su psicopatía con su nueva posición como funcionaria, así es lo que les decía. Es decir, a lo mejor no han llegado suficientes mujeres a estos puestos como para darnos cuenta de que ya están presentes. Pero yo quisiera pensar que también biológicamente hay algún freno en cuanto a la biología de la mujer. Un caso que me tocó participar, es un caso real, entrevista, no es esta persona, pero era alguien muy similar, muy parecido. En la entrevista, pues le fue fenomenal, ya que la principal arma del psicópata integrado en las entrevistas es el encanto superficial. Van a fingir, son unos actores encantadores, carismáticos, y que si además están guapitos, pues ya perdimos, ¿verdad? En la entrevista, sobre todo cualquier persona que pueda ser vulnerable a los encantos de alguien así. Pero si conocemos este perfil, podemos ir a tratar de descubrir en la entrevista si su encanto es verdadero o es fingido y es superficial. Bueno, la gerente que lo entrevistó pues quedó encantada y lo contrató hasta sin hacerle pruebas psicométricas. Esta persona llegó a su área y empezó a perfilar a los colaboradores para ver quién era un obstáculo o quién no se iba a meter o quién podía ser una víctima. Y encontró a la víctima perfecta, ¿verdad? Que era una chica, como se les dice, tipo nerd, que era introvertida, que no tenía mucho éxito social, que era callada, y él la detectó y además vio que ella era la que tenía los passwords, que tenía las claves de las áreas de dinero, y pues se hizo su amigo. La chica pues vulnerable lo acepta, se la cree, él despliega su encanto superficial y pues la engaña, la manipula y finalmente obtiene los passwords de ella fingiendo cualquier cosa y ella feliz, ¿verdad? Porque él decidió que se hicieran novios y entonces ella era la más feliz. Sin embargo, pues el pez por la boca muere y la principal vulnerabilidad de estos psicópatas integrados es su narcisismo. Les encanta presumir. ¿Qué chiste tiene tener mucho dinero si no lo puedo presumir, verdad? Entonces empezó a vestir más caro, usar relojes más caros, cambió su Chevy por un Mercedes y pues obviamente en menos de un año o en un año escaso, pues no justificaba su salario para tantos cambios. Afortunadamente alguien se dio cuenta y hizo el comentario, llegó a oídos de prevención de riesgos y le mandan a hacer una auditoría sorpresa y detectan que ya tenía 13 millones de pesos defraudados, que es el caso que les comenté hace rato, y que por lo tanto, pues de no haber sido por estos indicadores, pues hubiera pasado desapercibido y hubiera seguido defraudando, quién sabe por cuánto tiempo más a la empresa, ¿verdad?
Bueno, finalmente él es separado de su cargo, no, ya no supe yo si hay consecuencias judiciales, legales o hicieron algún acuerdo, porque a veces por imagen corporativa las empresas prefieren negociarlo por aparte con sus abogados y no llegar a la cárcel, ¿verdad? Porque siempre se fuga la información, siempre hay algún periodista, algún youtuber, alguien que se dé cuenta de que esa empresa puso a disposición a alguien por fraude y eso pues a la imagen corporativa de la empresa no le conviene. Y bueno, mi pregunta sería, ¿y qué pasó con la desafortunada novia, verdad? Que si de por sí había sido una persona introvertida y vulnerable, pues después de esto y de que se cercioraron que ella no tuvo colaboración, que fue una víctima, pues ¿qué pasó con ella, verdad? Porque entonces la gente ya la vio peor, se burlaban tal vez de ella. Ojalá se haya cambiado de empresa a donde nadie la conociera porque esto pudo haber aumentado su depresión y su baja autoestima. Les quiero recomendar esta película, ya no es muy nueva, pero si la pueden volver a ver con Leonardo DiCaprio, que actúa fenomenalmente a un psicópata integrado, especialmente en lo que se refiere al encanto superficial. Es carismático, es colaborador, es atractivo, es elegante, es competente y por lo tanto podía defraudar empresas, defraudar personas, engañar a la gente, fingió que era piloto de Panam, que ya ni existe, y con eso obtenía estancias en hoteles de 5 estrellas, comidas gratis, pensándole en los hoteles que Pan American iba a pagar y pues no, finalmente él solamente se disfrazaba de piloto y con el poder de su encanto obtenía todo, ¿verdad? Obviamente fue creciendo y ya no se conformó con eso, sino que empezó a querer defraudar, a falsificar cheques, etcétera. Y es cuando Tom Hanks, que actúa a un agente del FBI, pues lo persigue y finalmente lo atrapa. Ahí se ve muy bien como el papá del personaje de Leonardo DiCaprio ya era un sociópata que era medio abusivo, pero no era muy listo, tampoco era muy atractivo, pero el hijo aprendió de él, ¿verdad? Es decir, ya tenía el gusto por la adrenalina, pero aprendió de su papá que podía hacer las cosas de una manera fácil, transgrediendo normas, transgrediendo leyes, y pues ejerció él su encanto de una manera todavía mejor que el papá. Y bueno, pues esto qué sucede cuando llegan a una empresa con nosotros, a las áreas de prevención, perdón, a las áreas de selección de personal. Pues aquí tenemos hasta 17 habilidades blandas o power skills que ahora le llaman, en donde pues a todos nos gustaría que además de ser competente, con experiencia y con la escolaridad adecuada, pues tuviera estas 17 habilidades, ¿verdad? Pues finalmente habría que contratarlo sin dudarlo. Pero si no ponemos cuidado en la uno y en la 3, que es la ética y la empatía, todo este edificio de habilidades se va a derrumbar porque todo su talento lo va a poner, pero al servicio de él, en contra ya sea de las finanzas de la empresa o del acoso a los colaboradores. Así es de que aquí la sugerencia es primero ver la ética y la empatía. Por ahí recuerdo al director de una escuela de negocios muy reconocida en México, que es el IPADE, y que el director en alguna ocasión dijo, bueno, lo único que se necesita para tener a un excelente colaborador es que sea honesto. Todo lo demás lo puede aprender, lo podemos capacitar, pero en la honestidad no. O la trae o no la trae. O es ético o no lo es. O tiene empatía o no la tiene. Todo lo demás lo puede aprender, ¿verdad? Y ser capacitado. De ahí que pues yo los invito a romper y cambiar algunos paradigmas ante estos delitos de cuello blanco que cometen los psicópatas integrados y que ahora sí podemos nosotros en las áreas de recursos humanos y sin ser psicólogos forenses ni clínicos, es más, sin ser psicólogos, podemos tener una capacitación que nosotros les ofrecemos en formato de taller de 6 horas, en donde podemos ver las primeras 3 horas toda la teoría de esto con más detalle y otras 3 horas para practicar lo que es la entrevista kinésico forense y cómo utilizar TPS como una prueba psicométrica para
como primer filtro detectar a la gente con falta de ética, con falta de honestidad. Y no es que seamos discriminatorios, pero seríamos falta de ética de nosotros contratar a alguien que va a vulnerar los procedimientos y las finanzas de la empresa. Inclusive, fallaríamos nosotros en nuestra ética por meter acosadores que van a vulnerar las emociones y el estrés de nuestros compañeros colaboradores, ¿verdad? Entonces, más que discriminar es cuidar de que no ingrese un psicópata integrado a la empresa, y para ello pues necesitamos conocer muy bien su perfil, los 14 rasgos de este trastorno, las escalas que lo conforman, y quitarnos algunos mitos como este, ¿no? En donde nos dicen en el número uno, bueno, cualquier persona normal puede cometer un delito si está en apuros. No, sí los hay, pero son a los que atrapan, porque es gente que se desesperó y cometió una falla de control de impulsos y a lo mejor comete un fraude porque necesitaba dinero o se suicida porque quebró la bolsa de valores y quebró su empresa. Y no por eso es que también fuera una personalidad depresiva, simplemente perdió el control de sus impulsos y se desesperó. Pero estos no son los que tienen éxito cometiendo delitos corporativos, ¿no? Los que son profesionales y son exitosos son los psicópatas integrados, ¿verdad? Se necesita un perfil específico para atreverse a delinquir. El otro mito es que si los delincuentes de cuello blanco se reconocen a simple vista, pues claro que no, ya que ellos actúan, fingen ser respetables, buenas personas para lograr engañarnos, sobre todo en las entrevistas, ¿verdad? Si yo les dijera, imaginariamente piensen cuál de estos 4 ejecutivos de cuenta les gustaría que manejaran sus finanzas si tuviéramos ahorros suficientes para invertir en una casa de bolsa. ¿Quién de ellos 4 les gustaría que llevara sus finanzas? Obviamente, no nos van a dejar entrevistarlos, no nos van a mostrar su currículum, ni les vamos a poder aplicar pruebas psicométricas, simplemente tendríamos que confiar en su aspecto. Y si como yo escogieron al de arriba a la izquierda porque ya lo veo con canas, que ya tiene más experiencia, un equipo de trabajo, o escogen a cualquiera otro, veamos qué pasó. Los que escogieron a este señor, pues fallamos porque es uno de los principales delincuentes de cuello blanco que durante la pandemia falleció en la cárcel después de 12 años de prisión, aunque estaba sentenciado a 150 años porque había defraudado 50,000 millones de dólares en la bolsa de Wall Street, y ahí había acabado precisamente con las finanzas no solo de corporaciones, sino de los gente retirada, gente mayor, a la que había despojado de sus recursos, ¿verdad? Este, si escogieron a este otro, pues bueno, también no hubiera sido buena idea, ya que es el famoso estafador de Tinder que pues embaucaba y seducía y fingía que era un millonario y después fingía que tenía un problema económico y le pedía prestado dinero a estas mujeres normalmente, que pues a veces hasta pedían dinero prestado en los bancos para poder ayudar a su amigo y que luego nunca les pagó, ¿verdad? Y él cínicamente decía, es que yo no las estafé, ellas generosamente me dieron su dinero a ese grado de cinismo y por ahí sigue, ¿verdad? Ejerciendo sus facultades depredadoras. Y no solo en las áreas de finanzas encontramos gente así, sino que también en Hollywood, por ejemplo, aquí tenemos 3 actores de reparto y uno de ellos es un psicópata integrado. A simple vista, ¿cuál creen que sea? Vamos a ver si le atinamos. Era el de la derecha. Este amigo, que la última película donde se le vio fue en la de la Segunda Guerra Mundial con Brad Pitt. Bueno, pues ahí él había defraudado por 227 millones de dólares a gente a la que invitó a invertir en su negocio, que era falso, y que los engañó diciendo que tenía acuerdos con Netflix y con HBO, y todo eso era mentira, ¿verdad? Aquí nos preguntan, ¿deseo ser considerado para la capacitación de 6 horas que mencionaron? Sí, nosotros, por favor, déjenos sus correos electrónicos de los que estén interesados para poderlos invitar en la próxima capacitación que organicemos. Ahorita estamos organizando una
para la Universidad Anáhuac aquí en México, pero esa es presencial, pero vamos a hacer otras de tipo virtual y que pueden también serles de gran utilidad. Aquí dice que alguien, Karina dice, yo conocí a un candidato que era encantador. Al momento de verificar documentos nos dimos cuenta de que había falsificado y en las pruebas psicométricas tuvo resultados altos en mentira y agresividad. Era un perfil de venta, sí. Ahí se cuelan mucho este tipo de perfiles porque obviamente ahí pueden ejercer su sociopatía, ¿verdad? Sus conductas antisociales. Entonces, compártanos por favor sus correos electrónicos para poderlos invitar a este taller que vamos a organizar próximamente. En conclusión, pues de esto es de que es bien difícil, si no tenemos una capacitación en este tipo de temas, poder saber quién pueda ser alguien que tenga tendencias antisociales, quién pueda ser un acosador en la empresa, aunque sea un excelente técnico en su trabajo. Y bueno, pues estos rasgos de personalidad, a grosso modo, pues empiezan con ese encanto superficial que despliegan a la hora de la entrevista y que, bueno, pues se correlaciona con una autoestima excedida, con necesidad de tomar riesgos, ese gusto por la adrenalina. Es gente que es mentirosa patológica. A veces solo mienten para ver qué cara ponemos, ¿no? Nos llegan diciendo que de vacaciones fueron a escalar el Himalaya, nomás para ver qué cara ponemos, ¿verdad? Y eso les divierte. Son manipuladores, no tienen remordimiento o culpa. Obviamente, pues la falta de empatía es el principal trastorno del que ellos sufren, porque pues luego son irresponsables. Algunos, los acosadores, no tienen control de impulsos, no pueden evitar acercarse a la gente, pero los que van por las finanzas, que lo suyo es el dinero, ellos sí controlan muy bien sus impulsos, pueden tardar hasta 3 o 4 años planeando un fraude en la empresa, no llegan y se roban lo primero que encuentran, lo planean. Y obviamente pues hay que indagar problemas de conducta en la adolescencia, etcétera, ¿verdad? Todo esto porque solo hay dos momentos en la vida de la empresa en que tenemos la oportunidad de detectarlos. Y uno es el que nos corresponde en las áreas de selección y el otro es, pues ya que están dentro de la empresa, las áreas de compliance y auditoría en donde van a perseguirlos y con los controles internos. Aquí yo nada más les pido cuidado, ¿verdad? Porque hay por ahí empresas que venden pruebas supuestamente de honestidad y que pretenden evaluar delitos, pero esa no es una buena idea, ni psicométricamente están bien hechos, ¿verdad? No siguen bien la metodología para diseño de pruebas psicométricas. Aquí, por ejemplo, como caso, imagínense que a todos los que estamos aquí, que ahorita somos 227, a quienes les agradezco su atención, imagínense que nos dijeran, ¿saben qué? Van a formar un comité para seleccionar atletas de alto rendimiento porque queremos ser exitosos en las próximas Olimpiadas. Si cometemos el error de evaluar 3 o 4 deportes, a ver, corran, a ver, naden, a ver, salten, pues vamos a cometer el error de dejar fuera a muchos otros deportes que no evaluamos, ¿verdad? Tiro con arco, sí corren, pero saltan obstáculos, sí les gusta el agua y nadan bien, pero a lo mejor les gusta el canotaje, a lo mejor ellos mismos ni siquiera saben que son buenos para eso. No es buena idea evaluar algunos deportes. La buena idea sería hacer un perfil del deportista de alto rendimiento y evaluarlo. Ahí entonces tendríamos que ver a alguien con capacidad de logro, con mucha motivación, con mucha energía, etcétera. Y una vez que formemos un buen perfil, evaluamos a la gente y a lo mejor ellos mismos ni siquiera saben que son buenos para deportes que nunca han conocido, ¿verdad? Y ahí es donde tienen las habilidades, pero todavía no tienen las competencias. La prueba de TPS evalúa estas 14 escalas y pues las vamos checando en el curso, vamos viendo cómo se deben de analizar. No estamos evaluando delitos, como ven ahí, lo que estamos evaluando son características de personalidad que pueden infringir o no. Y esto está totalmente correlacionado con las muestras estadísticas de personas en México y en Latinoamérica que han sido evaluadas con esta prueba y que han sido sometidos a los análisis factoriales para ver si los reactivos miden lo que pretenden medir o no. No necesitamos evaluar delitos, necesitamos evaluar el perfil, la madera de que está hecha la persona para después vemos qué hacemos con esa madera, que serían ya sus competencias.
Y bueno, este sería como que el formato de reporte que nos presenta TPS, en donde podemos analizar los porcentajes que explicaríamos en el curso, o simplemente a grosso modo ver hacia dónde se inclina el semáforo de verde, amarillo y rojo de aquellas áreas que estén comprometidas o ligeramente en amarillo. Y bueno, pues finalmente la entrevista kinésico-forense, donde nosotros les vamos en este taller a enseñar cómo entrevistar, qué preguntas hacer, que no son intrusivas, no son agresivas, que no tienen que ser ni siquiera psicólogos. Son preguntas muy cándidas que no generan suspicacia, que no generan obstáculo, que no discriminan, que no ponen en riesgo nuestra conducta como entrevistadores y que lo único que hacemos es indagar sobre estas áreas, ¿verdad? Basados en la PCLR del doctor Robert Herr, en las áreas que él dice que hay que buscar, pero nosotros hicimos ya nuestra normalización, nuestra tropicalización para poder hacer preguntas que sean más prudentes para las personas de Latinoamérica y de México. Así es de que finalmente evaluar el perfil de los delincuentes profesionales o de estos psicópatas integrados, pues yo le diría que sería parte del futuro de la selección de las personas éticas. Y pues aquí no tenemos por qué saberlo. En las universidades este tema todavía no se toca a esta profundidad, pero nos podemos capacitar con cursos, así como yo lo hice desde hace más de 20 años, poco a poco, y como lo hago yo ahora en la Universidad Panamericana, donde doy clases en la especialidad de psicología organizacional, en la materia de entrevista, pues ahora sí yo ya les explico todo esto, ¿verdad? Bueno, pues yo hasta aquí quisiera dejarlo, ya se nos acaba el tiempo desafortunadamente, por eso el taller es de 6 horas, ¿verdad? Para que podamos desarrollar con detalle todo esto. Y pues les pedimos por favor que se anoten, que nos compartan su correo y su interés por en el taller o por conocer la prueba de TPS, en donde les podemos ofrecer algunos demos para que la conozcan y podemos hacer algunos webinares ya personalizados con ustedes para ir revisando cómo les puede ser de ayuda utilizar esta prueba psicométrica y cómo les puede servir la entrevista kinésico-forense. Así es de que pues yo de antemano les agradezco mucho su interés, su disposición por en un viernes eh, usar una hora de su tiempo para poder dedicárselo a estos temas que siempre son novedosos y que son de mucho interés. Ya hubiera yo querido que me dieran un curso de esto hace 30 años, ¿verdad? Pero pues no había. Pero ahora sí ya los tenemos y lo podemos nosotros ir difundiendo y divulgando. Nuestro interés es precisamente que les sea de utilidad en las empresas, que les sea de utilidad en su trabajo diario y que además lo puedan compartir con aquellas áreas de control de confianza, aquellas áreas de auditoría, y que ellos pues ya dentro de la empresa se dedican a perseguir a estos delincuentes corporativos y que esta misma prueba les puede ser de mucho ayuda, ¿verdad? Como lo hacemos en algunas empresas en México, en donde ya trabajan colaborando en estos temas el área de recursos humanos con el área de jurídico y de prevención de riesgos. Pues hasta aquí, muchas gracias. No sé si Michelle América si tuviera algún comentario o hay alguna pregunta que no haya yo detectado por ahí, Sí, pero maestro. gracias. Sí, aquí Hans Bohm pregunta por validar. ¿Todos los psicópatas tienen en común su enaltación del ego, egocéntricos, o existen los que no lo son? No, esta es variable, ¿verdad? Cada una de las escalas es como un termómetro que algunos tienen más, otros tienen menos. Obviamente, los que son más exitosos en cometer delitos es porque tienen un ego elevado y por lo tanto tienen mucha confianza en lo que hacen y en sí mismos y mucho gusto por la adrenalina y por lo tanto se van a atrever más. Ellos son los que van a ser más exitosos. Un psicópata integrado que le da miedo y que se siente inseguro, pues no se va a atrever a mucho y va a ser menos peligroso. Buena pregunta. Sí, y ya, bueno, están preguntando que cuándo va a ser el taller presencial y bueno, ya se les informó que se les va a enviar vía correo la información del taller de entrevista kinésico forense.
Así es, pues muchas gracias por su interés y de verdad, no, por favor asistan a nuestro taller, les va a ser de mucha utilidad y también por favor compártanlo a las áreas que a veces no tenemos mucho contacto con los de jurídico, con los de auditoría, con los de compliance, pero pues mándenles la información, les va a hacer sentido a ellos. Muchas gracias, maestro. Y nuevamente gracias a todas las personas que asistieron. Bueno, había por ahí algunas preguntas, pero se nos perdieron en el chat. Intentaremos contestar vía correo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. De antemano le agradecemos, maestro Tamés. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buen día, buen fin de semana. Igualmente, gracias.